Entonces, continuando con el Islam, seguimos en la página, esta es la página 35 del libro guía. Entonces dice, ¿quién era Mahoma? Dice que Mahoma nació en el año 570 y fue comerciante desde joven. En el 2010 tuvo una revelación de Alá mediante el ángel Gabriel, quien le pidió que predicara la verdad auténtica de Alá. Para hacerlo debía crear una nueva religión llamada Islam. ¿Qué significa sometimiento? Eso lo vimos hace 8 días. Los musulmanes piensan que Mahoma es el único de los grandes profetas. Los otros grandes profetas fueron Abraham, Moisés del judaísmo y Jesús del cristianismo. Mahoma tuvo muchos enemigos al iniciar sus predicaciones, en especial de los estamentos religiosos de Arabia. Por ello se vio obligado a ir hacia la ciudad de Medina. Esta huida se llamaba Egira en árabe, y simboliza el primer año del calendario musulmán. Mahoma utilizó su religión para unificar a los árabes. Y allí hay la cajita que nos recuerde y dice, ¿sabías qué? Árabe es el habitante de los países árabes que hablan árabe. Se refiere a un sitio geográfico. No todos los árabes son musulmanes. Y musulmán es el término religioso y se refiere a aquel que cree en el Islam. Y vamos a hablar sobre la expansión. ¿De quién? Del Islam. Dice que el Islam se expandió en 3 grandes etapas. Y es importante que esto lo escriban y coloquen expansión y coloquen primera, segunda y tercera y vamos a ver de qué se trata. Se dice que la primera etapa fue, dice, la península arábiga, donde Mahoma lideró su religión hasta su muerte en el 632 y fue sucedido por califas, ¿cierto? Que fue el que delegó Mahoma hasta el año 661 y que tras su muerte los musulmanes se dividieron en 2 corrientes, los chiíes, ¿cierto? Y los suníes, donde los suníes son el 90% de los musulmanes y los chiíes, que lo lidera el yerno de Mahoma, lo lideró en su tiempo, era solamente el 10% de los musulmanes. Prácticamente hasta aquí fue nuestra clase pasada, ¿cierto? Y pues yo creo que esos apuntes ya los deben de tener. Ahora vamos a ver la segunda etapa de expansión del Islam. ¿Listo? Y yo quiero que me ayude leyendo. A ver, 2 y 3 son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Linda está. Linda, ayúdanos a leer donde dice segunda, desde ahí en adelante. Ok, perfecto. Aparición de la dinastía Omeya y creación de su califato. Provincia. Con capital de Damasco, donde construyeron una mezquita esplandecida. Los omeyas extendieron el Islam en Egipto y en el Oriente Próximo, y después por el Mediterráneo, norte de África, Magreb y península ibérica. La región se expandió por medio de la Jihad, la Guerra Santa, pues los musulmanes luchaban por Alá y eran muy tímidos por sus enemigos, por su fuerza y su energía. Esta dinastía duró hasta el año 750, cuando fueron asesinados por los abasíes. Sin embargo, uno de los omeyas sobrevivió. Adraman A ver, Ramán 1. I, quien emigró a Córdoba, España. Allí estableció su propio emirato independientemente al Andalus, que se convirtió en un centro intelectual, cultural y científico brillante de la Edad Media. Ok, muy bien. Entonces vemos que la segunda aparición dice que aparece la dinastía Omeya.
¿cierto? Y la creación de su califato. Dice que es una provincia, o sea, un pueblo. Crearon un pueblo y con capital. ¿Y esa capital cómo se llamaba? Damasco, ¿cierto? Y creyeron una mezquita para ellos adorar a Alá, ¿cierto? Y los omeyas se fueron extendiendo. Chao, Dios te bendiga. Se fueron extendiendo el Islam en todo Egipto, el Oriente Próximo y por todo el Mediterráneo, que África, Magreb, Península Ibérica, ¿cierto? Y eso lo hacían por medio de jihad. ¿Qué era jihad? Una guerra santa. Para ellos era una guerra santa, pero era guerra, ¿cierto? Y ellos luchaban en nombre de Alá, ¿cierto? Hasta que llegó un momento en que los vencen los abasíes y logra uno sobrevivir, ¿cierto? Y este emigra a España, donde ahí vuelve, se establece y empieza a crear un centro intelectual, ¿cierto? Y entonces vamos hasta ahí. Entonces yo quiero que usted con sus palabras haga el resumen de esta segunda etapa de expansión del Islam. Les voy a dar 5 minuticos, ¿listo? Trabajando. Listo, entonces en la parte de la sociedad, vuelvo y les repito, tenemos que la sociedad musulmana es eminentemente urbana, sí necesita de la parte rural, pues por los alimentos, pero en sí es urbana. Y los musulmanes, teniendo en cuenta esto en las grandes ciudades, está la parte de manufactura, que es la transformación de la materia prima, ¿cierto? Y los artesanos, que son muy importantes para la economía musulmana. Dice que actualmente hay aproximadamente 1.600 millones de personas en el planeta que pertenecen al Islam y donde ellos ven el Islam como una religión, un estilo de vida y donde las leyes, normas que ellos lo rigen están en el Sharia, que es un libro donde está la conducta, cómo ellos se deben comportar en todas sus áreas, ¿cierto? Y que tienen leyes tan estrictas como digamos que la mujer musulmana no puede salir a la calle sin usar su burka o velo. En la casa, pues sí, ¿cierto? Pero cuando sale a la calle debe usar su burka o velo. Dice que la diferencia, que hay dos corrientes en el Islam y que hay unos extremistas religiosos, que estos son los que se han convertido en terroristas, pero no todos los islam son terroristas, sino que se ha generalizado, ¿no? Entonces hagamos nuestro resumen de la parte de sociedad y quien vaya terminando se puede ir desconectando ya porque ya son las 19. ¿Listo?